Jóvenes, hoy vamos a ver un video de química, una clasecita de química. Fíjense bien, acá vamos a ver la materia. Muy bien, concepto. ¿Qué cosa es la materia? Es todo lo que existe en el universo y además tiene más. Veamos, el agua, el aire, la luz, las ondas de radio, las ondas electromagnéticas, también no se vayan a olvidar. Muy bien, jóvenes, vamos a ver algunas de sus propiedades. Dentro de las propiedades, fíjense bien, tenemos las propiedades generales y las propiedades específicas. Dentro de las generales tenemos la masa, la inercia, la porosidad y la impenetrabilidad. ¿Qué cosa es la masa? Viene a ser la cantidad de sustancia que tiene un cuerpo. ¿Qué cosa es la inercia? Es la propiedad por la cual un cuerpo que se encuentra en reposo o en movimiento a velocidad constante tiende a estar en ese momento, salvo que haya una fuerza externa que cambie eso. La porosidad. Cuando los átomos se juntan, las moléculas se juntan para formar sustancias, compuestos, siempre hay espacios entre átomo y átomo o molécula y molécula. La impenetrabilidad, fíjense bien, acá la impenetrabilidad, un cuerpo que ocupa un lugar en el espacio no puede ser ocupado por otro. De acuerdo a eso, la impenetrabilidad. Dentro de las propiedades específicas, jóvenes, tenemos la dureza, la ductibilidad, la maleabilidad y la elasticidad. La dureza es el grado de oposición de un cuerpo a ser rayado. El elemento más duro que tenemos en la Tierra es el diamante. La ductibilidad es la propiedad que tienen algunos cuerpos hacerse hilos, ¿de acuerdo? Como en el caso del oro, el cobre, ¿de acuerdo? O la plata. La maleabilidad es aquella propiedad que tienen algunos cuerpos hacerse planchas o placas, ¿no? También mencionamos al oro y la plata. Por eso esto se utiliza mucho en billutería, ¿no? La elasticidad, ¿de acuerdo? Cuando te forma un cuerpo, ¿de acuerdo? Vuelve a su forma una vez que cesa la fuerza que lo deformó. Eso viene a ser la elasticidad. Muy bien, pasemos a ver la clasificación, jóvenes. Ahí. Acá he hecho un pequeño esquema, fíjense bien. La materia se clasifica en sustancia y en mezcla. La sustancia a su vez en sustancia simple, sustancia compuesta. Y la mezcla en mezcla homogénea y mezcla heterogénea. En la sustancia simple también se le conoce como elemento. Fíjense bien, acá tenemos el hidrógeno, el helio y el oxígeno molecular. Fíjense, profesor, ahí hay yodo, no importa, pero se trata del mismo elemento. Dentro de la sustancia compuesta también tenemos, que se le conoce como compuesto, tenemos la molécula de agua, el ácido clorhídrico y el amoníaco. Recuerden que esto siempre tiene una fórmula. La mezcla, fíjense bien, le voy a dar una idea primero de lo que viene a ser una mezcla. Imagínate que mezclo agua y alcohol, ¿no? Entonces, después de que los mezclo, no puedo diferenciar dónde se encuentra el alcohol y dónde se encuentra el agua, ¿de acuerdo? En cambio, si mezclo, por ejemplo, arena y piedras, por ejemplo, me doy cuenta dónde están las piedras y dónde está la arena. Lo voy a poder identificar. Veamos, acá he puesto 3 ejemplitos de cada uno. En la mezcla homogénea he puesto el aire, he puesto el agua potable y he puesto el vinagre. Y aquí en la mezcla heterogénea he puesto la mayonesa, la pintura y la sangre, como mezclas heterogéneas. Muy bien, veamos por acá la camarita. Estado de la materia. Los estados de la materia he puesto acá sólido, líquido y gaseoso, pero también existe el estado plasmático, que lo voy a mencionar, ¿ya? Ojo, he considerado 3 cosas acá, la forma, el volumen y las fuerzas, ya sea las fuerzas de cohesión o las fuerzas de repulsión en estos estados, ¿no? Por ejemplo, el sólido tiene forma y volumen definido y las fuerzas de cohesión son muchísimo mayores que las fuerzas de repulsión. Acá he considerado el líquido, de que no tiene forma definida, siempre tiene la forma del recipiente que lo contiene. Volumen definido sí tiene, y acá las fuerzas de cohesión son semejantes a las fuerzas de repulsión. También tenemos el estado gaseoso, que no tiene ni forma ni volumen definido, y las fuerzas acá, las fuerzas de repulsión son muchísimo mayores que las fuerzas de cohesión. Veamos ahora los cambios de estado. Cómo pasa de sólido a líquido, de líquido a gas, ¿no? Ahí lo vamos a ver. O viceversa también. El paso de sólido a líquido se llama fusión. De líquido a gas se llama gasificación. De gas a líquido se llama licuefacción. Y de líquido a sólido se llama solidificación. También existen los pasos directos de sólido a gas sin pasar por líquido. O de gas a sólido sin pasar por líquido. En el primer caso se llama sublimación directa también. En el segundo caso, cuando pasa de gas a sólido, se llama
deposición, se llama también sublimación inversa o sublimación regresiva. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver los fenómenos. Los fenómenos que se presentan en la naturaleza son tres: fenómeno físico, fenómeno químico y fenómeno alotrópico. ¿Qué cosa es el fenómeno físico? Es cuando la naturaleza íntima de la materia no se cambia, no se... Imagínate, por ejemplo, que yo tengo un trozo de madera, ¿no? Y lo rompo. Entonces, ¿va a dejar de ser madera? No, sigue siendo madera. El fenómeno químico es cuando hay una transformación, cuando hay un cambio en la naturaleza íntima de la materia. Por ejemplo, ¿qué pasó con esa madera? ¿Qué pasa si a esa madera, pedazo de madera, lo quemo? Entonces ya pasa a ser un elemento totalmente, un compuesto totalmente diferente, una sustancia diferente. Profesor, y el fenómeno alotrópico es cuando en la naturaleza un elemento se presenta de dos formas diferentes. Por ejemplo, mencionemos en el caso del carbono, por ejemplo, que se presenta en la naturaleza de dos formas diferentes, como en el caso, por ejemplo, del grafito, de acuerdo que es carbono, y del diamante. Ahora también ha aparecido esto de los fullerenos, ¿de acuerdo? También podemos mencionar el caso del ozono, por ejemplo, que aparece como O2, que viene a ser el oxígeno molecular, o como O3, que es ozono, ¿de acuerdo? Que a pesar que están formados del mismo elemento, tienen propiedades físicas y químicas totalmente diferentes. Muy bien, jóvenes, gracias. Nos vemos en un siguiente video.